Redes sociales, tomá, buscanos en Twitter, @bonitocuelgueok y en Facebook, facebook.com/bonitocuelgue. Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. Arrancamos el segundo bloque de Bonito Cuelgue, 15:14 el horario, 19:04 la temperatura. Hablamos de una noticia que tuvo poca repercusión mediática: mujeres detenidas por un aborto clandestino. Esto se dio en la localidad de Calilegua, en Jujuy. Tenemos el gusto de hablar con Manuela Castañeira, que es dirigente de la agrupación Mujeres Las Rojas, y también del Nuevo Más. Manuela, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Y un saludo enorme para toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias, Manuela. La primera pregunta es: ¿qué pasó en Jujuy? Porque quedó esta noticia, tuvo muy poca repercusión mediática, y quería que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo en la provincia jujeña. Sí, efectivamente, como vos decís, hay un hecho terrible que está sucediendo en Jujuy a partir de que 3 mujeres se encuentran injustamente encarceladas, y ha tenido muy poca repercusión mediática todavía. Por eso también saludo la iniciativa de ustedes de generar esta entrevista y que toda la gente, la audiencia, se entere de lo que está sucediendo. Aquí Susana Díaz, una mujer de 37 años, que trabaja barriendo las calles de la ciudad de Calilegua, en la provincia de Jujuy, una localidad muy pequeña, hablamos de unos 6.000, 7.000 habitantes. Ella queda embarazada, no desea continuar con ese embarazo, y se realiza un aborto en condiciones de clandestinidad, insalubridad, falta de higiene y seguridad, como miles y miles y miles de mujeres año a año en la Argentina. Susana, por supuesto, producto de las malas condiciones en las que se vio forzada a realizarse esta práctica, llega con secuelas, digamos, con una septicemia, que es una infección generalizada de la sangre, a la salita, digamos, de su pequeña localidad. Es trasladada al Hospital de Libertador San Martín, ahí queda a unos kilómetros, 10 minutos en auto, también en la provincia de Jujuy, y la médica que la atiende, más preocupada por denunciarla que por hacerle las curaciones, que por supuesto se logró que se las hagan, pero la denuncia inmediatamente diciendo que no se había realizado un aborto, sino que dio a luz, como puso en la historia clínica, que complica mucho la situación judicial de Susana. A partir de eso da denuncia. Esta médica es Caro, es importante que sepan el nombre de qué tipo de personajes también a veces se encuentra lamentablemente en los hospitales. La denuncia ante la justicia, e interviene del Valle Faral, de la Fiscalía número 3 de San Pedro ahí de Jujuy, y a los pocos días meten presa a Susana, es decir, le dan el alta para llevarla presa. No solo eso, sino que buscan dentro del entorno de Susana, dentro de quienes la acompañaron en estos días que pasó en el hospital, donde tuvo, la verdad, que bastante maltrato por parte de esta médica, que la obliga a confesar, entre comillas, qué era lo que se había hecho, y ella confiesa: sí, me hizo un aborto. Entonces, allí también María Cuella y Claudia Guaraná se encuentran detenidas junto a ella en la fiscalía, en la comisaría número 24 de Libertador San Martín. La verdad que es nefasto lo que ha sucedido con estas mujeres, las han maltratado. En el caso de Claudia Guaraná, el investigador del caso la golpeó contra una mesa para que confiese qué era lo que habían hecho, las forzó una confesión en el marco de un maltrato brutal para que dijeran qué había pasado, y desde ese momento ya están cumpliendo más de 2 meses de detención en esa especie de calabozo, en la comisaría en la que están. Ha funcionado previamente. Ahí, Manuela, ¿se escucha? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto. Perdón, la señal no es muy buena. Obviamente, en celulares. Te hago una consulta, Manuela, porque lo que estás contando es, la verdad que es terrible, es trágico, tiene todos los adjetivos que uno pueda ponerle. Mi pregunta es: ¿por qué tanta invisibilización mediática? ¿Por qué esto no se conoce? Digamos, yo esto encontré hurgando, pero me costó mucho buscar información, algo tan terrible que no está pasando en Nepal, está pasando en una provincia, en Jujuy, y los medios totalmente silenciados. Sí, lo que decís es realmente cierto.
Yo creo que la invisibilización de esto tiene que ver con que se trata de un aborto. Y se trata de mujeres, y una mujer en particular que decide sobre su propio cuerpo. Se trata de una provincia con un historial nefasto, que mantuvo presa a Romina Tejerina y jamás enjuició a su violador, sino que decidió dejarlo en libertad. Una provincia con una tasa altísima de violación a mujeres y un número bajísimo de imputados y presos por este tipo de delitos, y que lo que molesta es que las mujeres se practiquen aborto, que se note a la luz que las mujeres se practican aborto, porque hay mucho cinismo, pues los abortos se hacen igual. El problema es cuando se dan cuenta. Y además que estamos hablando de mujeres de los sectores populares, entonces hay un encrudecimiento doble del ataque del Estado a través de todas sus instituciones hacia estas tres mujeres. Y que la verdad que le resulta en general a los sectores políticos dominantes, sobre todo al gobierno, que tiene una campaña muy de doble discurso en relación a esta temática y los derechos de las mujeres, hablar del tema del aborto y dejar que se instale sobre la mesa como la realidad que es. En la Argentina se practican 500.000 abortos al año. Es un hecho. Entonces, hay que hablar de la salud pública, hay que hablar de que la legalización erradicaría la cantidad de muertes que hay por aborto clandestino y le brindaría seguridad, salubridad y derechos a las mujeres que se someten a la ilegalidad. Pero en cambio vivimos en un país donde el gobierno ha girado mucho más a una alianza con la Iglesia y con sectores eclesiásticos que condenan este tipo de prácticas y a las mujeres que se los realizan, y eso ha permitido que sectores más de derecha tengan una ubicación más privilegiada en las apariciones mediáticas y en condenar estos casos. Es como que apareciera como decir, bueno, son tres mujeres pobres de los sectores populares que encima se hicieron un aborto, condena, cárcel y a no hablar de ellas. Manuela, entonces, muy buenas tardes. Sí. Soy María Laura Novo, soy abogada. Te voy a contar mi pequeña experiencia desde lo que es una carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente solamente vi el caso de Romina Tejerina una sola vez. Y lo vi en lo que es comparación de juicio por jurado y juicio por un tribunal. Es un caso que a mí me impactó y me llevó a investigar mucho más acerca de todo esto que vos estabas comentando, estas provincias que son feudos, estas provincias que lo único que se dedican es a criminalizar la pobreza. Nosotros tenemos una ley de educación sexual que rige a nivel nacional y rige a partir de jardín de infantes. ¿Qué tipo de educación se da? O sea, ¿cómo se ve esto implementado? Porque parece que esta ley debería aplicarse no solamente a los niveles de educación, sino que a todo el mundo. No puede ser que a día de hoy jueces sigan con complicidad de médicos teniendo estas maniobras, porque para la persona que tal vez no está muy en el tema, el tipo penal aborto es distinto a lo que sería el planteo que están realizando, que sería un homicidio agravado por el vínculo. Exactamente, me parece que todo lo que acabas de aportar es importantísimo para comprender el trasfondo y el marco de este tipo de casos. Me agarro de lo último que decís. Acá hay ilegalidad, porque las leyes argentinas no dicen y no hacen lo que se está haciendo en este momento en el caso de Jujuy. Esta mujer se practica un aborto y la carátula efectivamente es de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la cantidad de personas que intervienen. Es decir, hay una asociación ilícita, más o menos lo que dice el Estado en el caso de estas mujeres, cuando en realidad se trata de un aborto. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de aborto, la pena es de 1 a 4 años y es excarcelable. En el caso de homicidio agravado, doblemente calificado por el vínculo, estamos hablando de una cadena perpetua o 25 a 30 años de prisión. Entonces se trata de que las leyes que existen, que tienen que preservar a los sectores populares, a los sectores desventajados de la sociedad, como son las mujeres, y en este caso doblemente, porque son mujeres trabajadoras, son mujeres pobres, lo que se hace es no reconocerles sus derechos y atacarlas. Manuela, en el caso, sí. Te consulto con respecto a lo que dijiste, que esta mujer fue obligada a confesar mediante golpes. Sí. ¿Dónde quedó acá el artículo 18 que nos dice las cárceles serán seguras y limpias, que dicen que nadie está obligado a declarar en su contra? ¿Dónde está nuestra cuestión que no deja de estar latente en nuestro país con respecto a la prisión preventiva? Detención en una comisaría, es como que se me cruzan demasiadas preguntas en este tema. Exactamente, acá no hay ningún respeto a ningún derecho de estas mujeres. Hablemos, por ejemplo, de la situación en la que se encuentran encarceladas, una celda de 2x2, sin luz,
sin agua, una celda que da un patio, entonces a la noche un frío terrible, le come los huesos a estas pobres mujeres. Hablamos de una celda que tiene un colchón para 3 mujeres y unas frazadas en el piso, como si fuesen, la verdad, un maltrato, como si fuesen animales prácticamente. Y entonces se ve y se refuerza que en estos casos no hay un cumplimiento de las leyes existentes, y además con el tema de las prisiones preventivas. ¿Cuántas veces hemos luchado para que a los violadores, a los femicidas, a los maltratadores se les dé las preventivas en los juicios y no se la dan? Pero para estas mujeres apareció una preventiva en 2 días. Entonces, la situación es efectivamente escandalosa. A mí me parece que se ve reforzado el no respeto de los derechos de las mujeres, porque se ha generado este vacío enorme en el derecho argentino, en el derecho y en los hechos a nivel social y de las políticas y la intervención, que significa que el aborto esté prohibido. Porque acá, si hubiese aborto legal, estas mujeres no llegan a cometer, entre comillas, un delito, no llegan a la situación en la que están, no llegan a poner en riesgo su vida, no llegan a todo lo que les pasó y a llegar con una salita, con una septicemia. Entonces, el aborto legal te frena que lleguen a estos extremos las mujeres, a la vez que te legitima el rol de la mujer en la sociedad y te dice: no somos ciudadanas de segunda, las mujeres no son ciudadanas de segunda, no se las puede avasallar, porque decidir sobre el propio cuerpo es ubicarte de una manera distinta, es tener más derechos, más estima personal, es reconocerle desde el Estado el respeto a las mujeres que tendrían, que nos merecemos y que tenemos que tener por ser sujetos, por ser personas. No se les reconoce la entidad de persona a las mujeres, se les reconoce la entidad de persona a un feto y se las ubica como unos monstruos asesinos. Hay una espantosa construcción alrededor de las prácticas que realizan las mujeres y a lo que se vio forzada a hacer Susana para condenarlas y meterlas de esta manera en la cárcel y redoblar todo este círculo, escondiendo ese caso, o las pocas apariciones que tuvo en los medios locales de Jujuy. La verdad que revuelve el estómago, porque las tratan como si fuesen unos monstruos, tragedia en Jujuy, mujer mata niño, o sea, muy lejos de los hechos que realmente son, que es una práctica de un aborto. Y que en la Argentina hay que legalizar este derecho, y que lamentablemente la campaña del gobierno para oponerse a este derecho, para aliarse con los sectores eclesiásticos, como la famosa foto de Cristina tomando mate con el Papa, refuerza esta situación, porque además ahora todos los sectores de la Iglesia ven con más espacio tener sus iniciativas. Por ejemplo, esta semana el abogado Pedro Anderegen, nefasto personaje que ha defendido a los dictadores y que ha intervenido en el caso del Hospital Ramos Mejía en ocasión de un aborto no punible que debía realizarse para frenar ese derecho. Finalmente ganamos el caso. Hizo una actividad en el Colegio de Abogados de la Capital Federal para promover la educación religiosa en los colegios. Es escandaloso que este tipo de hechos sucedan en nuestro país, Manuela, con las luchas que venimos dando el movimiento de mujeres. Estamos hablando con Manuela Castañeira, dirigente de la agrupación Las Rojas y también del Nuevo Más. Manuela, te hago dos consultas. Primero, ¿pudieron hablar con la fiscal Silvia Farral? ¿Alguna oportunidad tuvieron? ¿Ustedes como la agrupación? ¿Hubo alguna cercanía acerca del rol de la fiscal en este caso? No, con ella, por supuesto, no se ha podido establecer ningún diálogo. Nosotras sí pudimos ver a Susana, a María y a Claudia, que la verdad lo que transmiten mis compañeras que estuvieron con ellas es la inmensa alegría que les dio vernos. Lloraron mucho de la emoción cuando sintieron el abrazo del movimiento de mujeres que llegaba hasta Jujuy para poder seguir su caso. Y la verdad que a nivel judicial lo que sí podemos decir, a partir de... Bueno, hay muchos detalles que es muy complejo dar a luz todavía porque hay una investigación en curso y no queremos perjudicar en nada su defensa, pero lo cierto es que se está armando una secuela muy nefasta en lo que es el proceso en sí, desde el momento de la prisión preventiva, sin armar muy claramente la causa, desde el momento que a las mujeres las engañan para que vayan a declarar. Una, por ejemplo, estaba amamantando, le dijeron: vení 10 minutos, necesitamos corroborar unos datos, la golpearon y la dejaron presa. A Susana misma, donde la médica pone esa carátula, o sea, esa palabra en su historia clínica, dio a luz, que le da lugar a todos los investigadores para que armen el caso. La verdad que toda la secuela, digamos, de lo que es el proceso judicial es muy terrible y no hemos tenido ningún tipo de respuesta todavía de la fiscal que
lleva este caso. Manuela, te saco un poquito del tema, porque también en la semana estuvimos hablando en el primer bloque de nuestro programa sobre las declaraciones del periodista Jorge Lanata acerca de los diferentes, género, las especialidades de género, lo que se habló tanto. Quería saber tu opinión al respecto, si lo escuchaste a Lanata y qué te pareció. No tengo en mente la frase exacta que utilizó, vi más bien las repercusiones que ha generado. A mí me parece que está muy bien la denuncia social general a los dichos homofóbicos y machistas, que en el país tenemos una especie, por un lado, cierta falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres por parte del gobierno, que refuerza los sectores de la derecha. También tenemos una oposición que es una oposición de derecha también, que le importa muy poco los derechos de las mujeres, y Lanata viene siendo un vocero de estos sectores, pero a la vez también tenemos un país que tiene una sensibilidad creciente por los derechos de las mujeres, un mundo entero que tiene una sensibilidad creciente por los derechos de las mujeres, lo hemos visto en muchísimos países del mundo, y en Argentina en particular con el aborto legal también lo viene habiendo, dando cuenta de que hay una sociedad más preparada para que estos derechos sean una realidad. Entonces yo saludo en realidad las críticas que ha habido hacia los dichos homofóbicos, porque además desde los medios hay un peso muy importante de lo que se dice. Vivimos en una sociedad que consume mucho a los medios de comunicación masivos, que mira mucho la tele, que ve lo que dice, y esos personajes han construido una legitimidad y me parece importantísimo criticarlo, y me parece también inaceptable que se sostengan programas al aire que tengan este tipo de dichos machistas y homofóbicos que refuerzan también la violencia hacia las mujeres. Ha habido muchísimos casos de femicidio en el último tiempo, nosotras también venimos de la pelea por el cuádruple femicidio de La Plata, y tomamos como un insulto y un ataque cualquier tipo de refuerzo hacia esos dichos, y me parece que se debería actuar para que en los medios masivos de comunicación no se sostengan este tipo de declaraciones, y que tendrían que tener algún tipo de castigo. Manuela Castañeira, muchísimas gracias por abordar este tema de Jujuy. Queríamos hablarlo con vos, sabemos que estás trabajando mucho a destajo con este tema. Te estaremos molestando ante cualquier novedad que surja cuando nos podamos enterar, ¿no? Porque realmente hay que hurgar por otras vías alternativas de comunicación para enterarnos de lo que está pasando. Muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo en Las Rojas con respecto a este tema, y bueno, ante cualquier cuestión que surja te estaremos molestando. Muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por generar un espacio para debatir esta cuestión, que la gente se entere. Vamos a seguir cotidianamente con esta pelea, mucho más porque tenemos un punto de apoyo, que es que hay una campaña internacional que está comenzando, que estamos trabajando con la agrupación de Mujeres Las Libres, que desde México ha luchado por sacar mujeres de la cárcel condenadas a realizarse abortos, con Marial Monman, una feminista reconocida que trabajó de Susana, María y Clautadas de Firma, trabajando por la libertad de Susana, María y Clautadas de Firma, trabajando por la libertad de Susana, María y Claudia. Así que estaremos informándolos y compartiendo con ustedes cada paso que vayamos dando. Muchísimas gracias, Manuela, un gran saludo. Abrazo, hasta luego. Estamos hablando con Manuela Castañeira, dirigente de la agrupación Las Rojas y también del Nuevo Más. Importante, un tema, yo me topé con este asunto de Jujuy, obviamente como hablaba Lali, viene el recuerdo de Romina Tejerina, obviamente.